Jesucristo, si nos ponemos de pie para una oración, hermanos. Padre, en el nombre, mi Dios, en el nombre, Padre, de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por tu misericordia para cada uno de nosotros, mi Dios. Bendito eres, Padre. Te ruego, mi Dios, te ruego, Padre, a todos aquí presentes, mi Dios, que el día, Padre, de la primera resurrección, mi Dios, tú nos resucites, Padre, o nos transformes, mi Dios, como sea el caso, mi Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese nombre, mi Dios, que tomas tanto, Padre, te doy gracias, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, mi Dios. Amén y amén, mi Señor. ¿Podemos sentarnos, hermanos? Amén, amén. Gloria a Jesús. El tema que de alguna manera mi Señor puso para predicar aquí en la congregación del Espíritu Santo es el arrebatamiento. Gloria a Dios. Es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia con sus varios eventos que tiene el arrebatamiento de la iglesia. Hace ratos y muy claramente, cuando uno predica, muchos estudiosos y no estudiosos le dicen a uno que tenemos tiempo de estar predicando el fin del mundo. Hoy deseo, como dice el apóstol Pablo, fácil de entender pero difícil de explicar, deseo que quede claro o que pueda yo explicar que el fin del mundo es 1007 años después del arrebatamiento, hermanos. Esa gran falsedad de que el mundo se va a acabar, eso para ahorita está muy lejos. El fin del mundo son 1007 años después del arrebatamiento. Entonces, hermanos, yo predico, no soy pastor, el pastor viene del Estado de México. Yo predico la palabra en la iglesia de Jesucristo, que está ubicada en el órgano, al lado del CIAPA. Ahí, con mi familia y los líderes de la congregación, estamos predicando la palabra y bendito Dios, como dije la otra vez, ya somos más de 10 congregados. Y para mí es un gran gozo ver la congregación caminar en Cristo, ¿verdad? Entonces, hermanos, doy inicio con la bendita palabra de Dios. Si me acompañan a Apocalipsis capítulo 20 del versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén, hermanos, ¿pueden tomar asiento? Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. Y dice que la segunda muerte no tiene autoridad sobre los que ya han participado de la primera resurrección. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que la muerte tiene autoridad sobre la carne. Todos tenemos que morir, pero con el alma, los que han resucitado en la primera resurrección, la muerte ahí no tiene ninguna autoridad. Entonces, hermanos,
basando de que existe una primera resurrección. Cuando, por ejemplo, aquí Y que todos los que han resucitado en esa primera resurrección, la muerte, la segunda muerte, no tiene autoridad, la muerte que mata el alma, que es la que parte con Dios, es la que Jesucristo va a llevar. Entonces, hermanos, ya estamos conscientes de que bienaventurados y santos, dichosos aquellos que tengan parte en la primera resurrección. Pero dije que habían varios eventos en esta primera resurrección. Entonces, si me acompañan, hermanos, al libro de Apocalipsis 7, del versículo 9 al 17. Del versículo 9, y de aquí lo voy buscando, le pones limpio, le pones los dedos para que parezca bien, limpio. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, de la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche, y en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Hermanos, el apóstol Juan, que es llevado por el Espíritu y para que nuestro Señor Jesucristo le revele lo que en ese tiempo ni Satanás sabía, porque quede bien claro que Satanás, cuando se crucificó a Jesucristo, pensaba que él tenía alguna ventaja. Pero no estaba escrito ni las cartas del apóstol Pablo, ni las cartas del apóstol Pedro. No existía eso. Y tampoco existía el Apocalipsis. Entonces Satanás no sabía su destino, ni sabía su final. Ahora Satanás sí conoce cuál es su destino y cuál es su final. Y tiene una gran prisa por hacer caer a infinidades no inconversos, de cristianos, de gente que ha estado en una congregación, de gente que ha adorado a Dios. A ellos Satanás se va a encargar que el día del arrebatamiento no lo puedan lograr. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice: estad velando, porque no sabes ni el día ni la hora. No lo sabe ni el Hijo de Dios, solo lo sabe Dios. Entonces, hermanos, aquí en esta parte, la palabra de Dios nos dice, observemos bien, nos dice que multitudes están saliendo de la gran tribulación.
No son poquitos, hermano. No es la mayoría la que va a ser arrebatada. Sí van a ser infinidades de resucitados, eso sí, porque es más fácil partir ahorita y estar presente en Cristo para una resurrección que en el día del arrebatamiento estar nosotros velando. Aquí, hermanos, por el tiempo que esto sería para, así es un cálculo para 2 horas, lo vamos a hacer en menos. Si observan el versículo 13, dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Aquí se entiende, hermanos, que el anciano es uno de las 12 tribus de Israel. Algunos dicen que es el padre Abraham, otros dicen que es Moisés, y así se puede ir especulando, pero la seguridad es que es uno de las 12 tribus de Israel, porque los 24 que están al frente del trono de Dios son los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel. En los 12 apóstoles se incluye al apóstol Pablo, no al que escogió Pedro, porque él no estaba predestinado para apóstol. Eso es algo que el apóstol Pedro se apresuró y por suerte resultó un apóstol que no era, porque el apóstol que en realidad venía para suplir a Judas, el que entregó a nuestro Señor, era el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, aquí este anciano, que es uno de las 12 tribus, le dice al apóstol Juan: ¿quiénes son estos que están aquí con vestiduras blancas? El apóstol Juan le dice: Señor, tú lo sabes. Y él afirma, el anciano afirma y dice, diciendo: yo le dije, Señor, tú lo sabes, el 14, y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De la gran tribulación están saliendo, pero si observamos a dónde están llegando, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Los de la gran tribulación están saliendo, pero al trono de Dios y del Cordero. Ellos están llegando ahí al trono de Dios y del Cordero, pero esto está aconteciendo en un lapso de 7 años después de la gran tribulación. Bien, en un lapso de 7 años después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento transcurren 7 años de gran tribulación. Es lo que está aconteciendo aquí. Están saliendo. ¿Por qué saliendo? El arrebatamiento, un ejemplo, es el día de hoy. 2016, el arrebatamiento. Para el 2017 ya salieron varios y están llegando al trono de Dios. Pero en 2018 seguirán saliendo más que están dando testimonio de Jesús y que no están aceptando la marca de la bestia ni en la mano ni en la frente. Así hasta el final de la gran tribulación, que son los 7 años. Aquí lo dejo esto para ahorita poder explicar bien. Si me acompañan, hermanos, al libro de, aquí mismo, Apocalipsis 20, del capítulo 4 al 5.
y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los mismos que están en el capítulo 7 son los mismos de aquí. Son los mismos de la gran tribulación que están saliendo, que están dando testimonio de Jesús. Aquí en la gran tribulación existe el gobierno de orden mundial. El gobierno de orden mundial es el gobierno del anticristo. La semana 70, para ser más claro. Entonces, aquí están llegando al trono de Dios y del Cordero, y ahí quedan, ahí están. Gran tribulación es la primera resurrección, acompañado, si me acompañan hermanos, al libro de Isaías 26:19, acompañado con los santos o con los justos del pueblo de Israel. En la ley de Moisés, todos los que se apegaron a la ley de Moisés, ellos tienen una resurrección, que es la ley de los santos de Israel o de los justos del pueblo de Israel. En Isaías 26:19 amén, hermanos. Amén. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Aquí, hermanos, el profeta Isaías, predicando al pueblo de Israel, y los que se apegaban a la ley, tenían la promesa de Dios, no de Cristo, porque Cristo es para la iglesia. Este es el pueblo de Israel, y las promesas de Dios para el pueblo de Israel también están vigentes para su resurrección. Esta resurrección de la que habla Isaías va a ser, primero, los que han salido de la gran tribulación. Inmediatamente después, los del pueblo de Israel. Se puede decir en un tiempo nada más del lapso de que donde Jesucristo está llevando a la iglesia. Ahorita vamos a ir ahí cuando estemos en el tema del arrebatamiento de la iglesia. Donde Jesucristo está viajando, está llevando a la iglesia, al final pasaría por los de la gran tribulación y por los del pueblo de Israel. Para reforzar lo de Isaías, el profeta Daniel también tiene otra revelación, otra instrucción de Dios de la resurrección del pueblo de Israel, acompañado con otra resurrección más, que es la lamentable. En Daniel nos da la resurrección del pueblo de Israel y la resurrección de los condenados. Si me acompañan, hermanos, al libro de Daniel, en el capítulo 12, versículo 2.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí hay dos resurrecciones en las profecías de Daniel. La primera, la resurrección de los santos o de los justos del pueblo de Israel, la misma que está explicando el profeta Isaías. Nada más que a Daniel Dios le revela todavía la resurrección de los condenados. Lo volvemos a leer, hermanos, el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Hasta ahí es el pueblo de Israel. Ahora vienen los condenados, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí quiero hacer una aclaración, hermanos. Los santos o justos, los resucitados del pueblo de Israel, los resucitados, los que están saliendo de la gran tribulación, ellos hacen la unión en la primera resurrección junto con los resucitados en Cristo de la iglesia y los arrebatados y transformados que hayamos quedado vivos para ese momento del arrebatamiento. Ahí va. Para explicar por qué es que el fin del mundo es 1007 años después del arrebatamiento, vamos aquí, hermanos. Dice la palabra de Dios que los de la gran tribulación reinarán con Cristo 1000 años. Si hoy es el arrebatamiento de la iglesia, dentro de 7 años es ya todos los de la gran tribulación resucitados y transformados y están frente del trono de Dios y del Cordero. Él llega, me estoy guardándome algo que para mí es relevante, por eso estoy adelantando esto. Jesucristo llega ya con la iglesia y pasa y toma a los resucitados de la gran tribulación y pasa por los resucitados de Israel y inmediatamente está llegando al monte Sión, donde los arpistas están cantando ese canto que nadie sabe. Solo los 144,000 pueden acompañar ese canto que ninguno lo ha escuchado. Ahí se encuentra ya en ese momento los justos o los santos de Israel, los que salieron de la gran tribulación, los resucitados en Cristo y los arrebatados en Cristo. Ahora puedo partir a donde están los condenados. Si me acompañan, hermanos, a Apocalipsis 20, 11 al 15. Amén, hermanos. Amén. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas por los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí, hermanos, la muerte segunda está ejerciendo su autoridad. Aquí en este momento, hermanos, se están muriendo el alma de los condenados. De lo que dice Daniel, unos para vergüenza perpetua, y los primeros que son los estados santos y justos de Israel. Entonces, aquí lo que quiero aclarar, hermanos, es: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. En el trono está sentado nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué explica la palabra de Dios? Que el cielo y la tierra huyeron. ¿Qué significa huir? Si aquí decimos, y huyeron los hermanos que estaban congregados, quiere decir que ya no quedó ninguno aquí. No existe nadie. Desaparecieron. El cielo y la tierra desaparecieron. Ya no hay cielo, ya no hay tierra. ¿Y qué sigue? Y dice, y ningún lugar se encontró para ellos. No existe. Luego dice, y vi a los muertos grandes y pequeños en pie ante Dios. Niños, jóvenes, adultos y ancianos. En pie, suspendidos donde no hay tierra y no hay cielo. Si se ve hacia abajo, es un abismo. Es mentira lo que dicen otros predicadores, que el lago de fuego podría ser el sol. Ahí es donde se va a formar ese lago de fuego. En ese abismo donde ya no existe nada, donde están pequeños, grandes y adultos, ancianos, que ya su alma la tiene la segunda muerte. Porque esa muerte sí tiene autoridad sobre de ellos, porque ellos nunca se apegaron ni a Dios cuando estuvieron en Israel, ni a Cristo estando ahorita presente, que es el tiempo de la gracia. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios, y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Los libros se abrieron. Todos sabemos, hermanos, que en el tiempo de Moisés, en la ley de Moisés, el hombre tenía una justificación por las obras que hicieron. Muchos pasaron las obras. Puedo poner de ejemplo a Simón. Puedo poner de ejemplo a Ana, cuando presentaron en el templo a Jesucristo. Alguien me puede decir, ellos conocieron a Cristo, sí, pero Jesucristo no había cumplido la ley. Yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. El día que Jesucristo cumplió la ley fue el día que dijo, consumado es. Entonces, Simón, ¿por qué se presenta a Jesucristo? Porque se está cumpliendo la ley. Simón muere en el orden de la ley, por obras. Simón y Ana son uno de los resucitados de Isaías y de Daniel, por obras. Aquí dice que se abrieron los libros. Son los libros de las obras. ¿Por qué? Porque aquí en estos condenados hay muchos del pueblo de Israel. Voy a citar nada más uno.
aquí está Saúl. Y a Saúl se le vieron los libros de las obras, no pasaste, Saúl. Entonces dice, y fueron abiertos, y los libros fueron abiertos, esos son por obras. Y luego dice, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este libro es para la iglesia. Aún 1007 años después está aconteciendo esto. ¿Por qué 1007 años después? Porque dice la palabra de Dios que los que fueron arrebatados, que están saliendo de la gran tribulación, reinaron con Cristo 1000 años. Para salir de la gran tribulación tuvieron que haber pasado 7 años. Y luego reinar con Cristo 1007 años. Está en este tiempo que se está viendo la resurrección de los condenados, la resurrección para vergüenza perpetua. Luego dice la palabra de Dios, ¿cuál es el libro de la vida? Pero hay que observar bien qué dice de los dos libros. Y dice así, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Para el pueblo de Israel, según sus obras, se juzgó a una parte de los que estaban ahí. Luego dice, y el mar entregó los muertos que había en él, todos aquellos que se los comió el tiburón, que se murieron por un naufragio, por XY. El mar entregó sus muertos, pero muertos del alma. La muerte segunda tiene autoridad sobre ellos. Luego dice, y el Hades entregaron los muertos. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento el Hades es una parte del Hades positivo, es el infierno, y otra parte el Hades negativo. No, una parte del Hades negativo, que es el infierno, y una parte del Hades positivo, que es donde se encontraba el padre Adán y Lázaro, el que pedía y mendigaba comida afuera de la casa del rico, que hacía banquetes. Por eso dice la palabra de Dios que Jesucristo descendió a predicar a los espíritus encarcelados. Pero descendió a los infiernos. Hay un Hades malo y un Hades bueno en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Jesucristo llega al Hades donde está Abraham y Lázaro, y de ahí le dice, vuelvo a tomar a Saúl. Saúl, si hubieras obedecido a mi padre, estarías con Lázaro. ¿Por qué? Porque de los dos Hades, del bueno y del malo, se podía ver, porque el rico le está diciendo al padre Abraham, dile a Lázaro que moje su dedo y que lo ponga en mi boca, porque ya no soporto esta llama. Contestó el padre Abraham, es imposible. De aquí para allá hay una cita. Sí nos podemos ver, pero no se puede cruzar allá para acá, ni de aquí para allá. Ahí es donde llegó Jesucristo, y le predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, hermanos, aquí dice que el Hades, el infierno mismo, va al lago de fuego. El Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras otra vez. ¿Por qué habla del Hades? Porque ahí está por obras todos los condenados del Antiguo Testamento. Luego, y la muerte y
Hades, vuelve a mencionar al infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Si alguien piensa, como hay muchos que aventuran diciendo, que Satanás siempre va a seguir siendo el mandamás para hacer sufrir a los que él condenó, es una gran mentira. Va a llegar el día donde Satanás va a perder su autoridad, porque entonces sería un premio que estaría recibiendo Satanás, que todo el tiempo fue el ganó y nunca pasó nada. No, si el cristiano que llega al infierno y que le sirve, el cristiano, el que no se convirtió a Cristo, que le sirve a Satanás, llega al infierno, Satanás le quiebra los dientes al entrar y no hay cómo quebrárselos a Satanás todavía. Pero en el lago de fuego, todos los que perdió Satanás, ahora sí pueden quebrarle los dientes a Satanás. Ahí se le va a acabar todo su poder con los que él condenó. Porque si no, sería un premio que Dios le estaría dando, que siempre fue el que mandó. Luego, dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego se forma en ese momento, señores. En ese momento es el fin del mundo. 1007 años después del arrebatamiento, ahora sí tenemos un fin del mundo. Ahora, de ahí se parte para entrar a la Gran Jerusalén. Pero ahorita, ahora sí vamos al arrebatamiento de la iglesia. Pero antes de ir allá, quiero explicar esto. Si vamos a 1 Corintios, no. Quiero explicar esto. 1 Corintios 15, 21 al 24. Amén, hermano. Amén. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Las resurrecciones tienen un orden. Y nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo, la palabra de Dios aquí nos está explicando que cuando Adán pecó, todos murieron, toda la descendencia de Adán. Mentira que haya alguno que pueda decir, yo qué culpa tengo de que Adán haya pecado. Pues nos sentimos, Dios es el creador de los cielos y de la tierra y de todo en lo que ella habita, y por ende al primer hombre que creó fue cuando pecó, y por ese ende somos pecadores, y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Partiendo de ahí, dice la palabra de Dios que con Jesucristo todos viven. Si alguien no le ha creído a Jesucristo
él no puede tener vida. Para tener vida se necesita creerle a nuestro Señor Jesucristo y de ahí partir y caminar en su camino. Luego dice la palabra de Dios, que es a lo que quiero explicar. Dice el 23: pero cada uno en su debido orden. Cristo tiene una coma. El orden es, primero, Cristo. Después dice, las primicias. Hay unas primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Si hoy viene Cristo y nos encuentra adorándole en la congregación como estamos ahorita, nosotros somos de Cristo en su venida. Las primicias ya pasaron. Las primicias están en Mateo 27, si vamos allí, hermanos. Mateo 27, del versículo 52 a 53. Amén, hermanos. Amén. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La resurrección, Cristo encabezándola. Luego las primicias. Se abrieron los sepulcros y salieron los muertos y fueron a la ciudad de Jerusalén. Nada más voy a mencionar uno de los que salieron de esos sepulcros. José, el esposo de María. Fueron, posiblemente José visitó a Jacob, a Judas, a María, pero esas son las primicias. Luego seguimos nosotros, los que son de Cristo en su venida, y los que son de Cristo en su venida van juntos con los que han salido de la gran tribulación y con los que han resucitado en Isaías y en Daniel, los santos de Israel. Ahora, ya saliendo el orden, hermanos, ahora sí, si me acompañan a Corintios, Primera de Corintios 15, 51 al 53. Hermanos, he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hasta ahí, hermanos. He aquí os digo un misterio. Por eso expliqué que cuando crucificaban a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, Satanás todavía no estaba enterado